Grabando. Arranque atípico con unos saluditos, porque si no me voy a olvidar. Para Reni, que se nos fue de intercambio, le mandamos un gran abrazo, te extrañamos. Y Ceci, que me encaró el otro día en la calle, escucha este programa con un hijo recién nacido que lo estuvo haciendo escuchar este programa, ¿verdad? Por lo cual seguramente nacerá en condiciones excepcionales. Le mandamos un abrazo a los dos, a Ceci y a familia. Ahora sí, Alicia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alicia, encabezás el grupo de investigación que está un poco siguiendo la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Ya nos vamos a meter 100% en ese tema, un tema por demás sensible, pero antes quiero ir por otro lado. Hablemos de la antropología un poquitito, ¿no? ¿Cómo llegaste vos a la antropología? ¿Era algo que querías hacer de chica? ¿Fuiste llegando más de adulta? ¿Cómo fue? Bueno, nunca tuve muy claro qué quería hacer. Lo que sí fue que cuando empecé a tener que tomar de algunas decisiones, surgió esta posibilidad de estudiar. En ese momento quería yo estudiar arqueología. Fui muy desmotivada en general por test vocacionales y quizás algo del entorno, porque querer ser antropólogo o arqueólogo en ese momento era algo raro, era una decisión como una mala apuesta, sobre todo a la economía, ¿no? ¿De qué ibas a vivir? Era la ¿De qué año hablamos más o primer menos? pregunta. Estamos hablando del año 91. 91. Decidir, que en 90-91, decidir que querías iniciar una carrera en ciencias antropológicas era como una especie de suicidio, ¿no? Y sin embargo, a mí me tiraba mucho eso, supongo por mi pasado mexicano, por haber nacido en México, haberme criado y haber ido a las pirámides en las vacaciones, como uno de los paseos tradicionales, haber estado inmersa en esa cultura tan maravillosa, y bueno, querer un poco volver a esas raíces, ¿no? Y empecé la carrera y me desilusioné rápidamente. Tengo que confesar que descubrí que no era por ahí, no era ni la antropología social, ni la biológica, ni la arqueología, que son las tres ramas de la antropología. Había algo que me faltaba. Y en ese momento también trabajaba, era fotógrafa de prensa y me gustaba cubrir los policiales. Entonces empecé a encontrar que podía haber un vínculo entre una investigación de un crimen y la antropología. Y ahí es que surge como una novedad que existía en el exterior, no en este país, una posibilidad de especializarse en antropología forense. Y ahí entonces es que me pega el bichito y decido que sí, que quiero recibirme, terminar la licenciatura y quiero ir a estudiar esa especialidad para volver al Uruguay y empezar a trabajar en eso, ¿no? Que no había mucho todavía en ese momento. Se me dispara la conversación para 1000 lugares distintos. Tengo que elegir para dónde agarrar todo lo que me tiraste. Yo qué sé, pienso que la antropología. Tu descontento vino por el lado, viste que la antropología, yo qué sé, yo en comunicación tenés algunas clases, tenés algún curso de antropología. Está muy ligada al boom ese en el siglo XIX, donde era básicamente el colonialismo, exploradores que se topan con una cultura indígena. Ah, bueno, ¿qué es esto? Vamos a estudiarlo, ¿no? Y está como mucho más ligado a eso. Después tiene una beta, hoy pensás, mucha gente creo que al día de hoy piensa en antropólogo y piensa alguien que estudia una cultura indígena, alguien que se dedica a hacer excavaciones en ¿no? montes indios, cerros indios, o como decís vos, México pensás en, no sé, Tenochtitlán. ¿Eso es lo que te desmotivaba? ¿Que iba a ir para ese lado? Lo que me desmotivaba era el propósito. Es decir, yo nunca encontré una satisfacción en la academia como único lugar. Necesitaba unir de alguna manera servicio, ¿no? Poder decir, bueno, yo estoy para solucionar un problema puntual
estoy para ayudar a alguien, ¿no? Como una vocación de servicio de alguna manera. Entonces sentía que estudiando un esqueleto indígena podía hacer un trabajo muy, muy interesante seguramente, podía descubrir muchas cosas del pasado uruguayo nativo. Punto. No solucioné un problema, no ayudé a nadie, no quedó en un artículo científico publicado en una revista, voy a un congreso, lo puedo exponer, pero me faltaba eso, ¿no? Esa sensación de que yo estoy haciendo algo, que estoy ayudando a una persona o a una comunidad o a un grupo. Entonces me quedaba un vacío en esa parte académica que no lo lograba llenar ni siquiera cambiando de la antropología social a la arqueología a la biológica. Lo intenté en los 3 lugares. Todos me parecían interesantes, pero no llenaban totalmente mis aspiraciones. Y yo necesitaba eso, ¿no? Tener una profesión donde yo puedo retribuir con mi conocimiento a una persona que tiene un problema puntual. Bueno, capaz ahí en México hubiera cambiado la dinámica, porque tenés una población con raíces indígenas muy fuerte. Cualquier cosa que vos averigües, que estudies, que estés investigando, tiene una repercusión en una comunidad en este momento, ¿no? Capaz ahí hubiera cambiado la dinámica, en Uruguay era otra. Sí, y de hecho hay muchos ejemplos de antropología aplicada que no son necesariamente la forense, ¿no? Pero bueno, esta sensación de que había algo que yo podía aplicar en el área también humanitaria, en definitiva, ¿no? Fue lo que me atrajo profundamente. Ahora hablame de la fotografía de prensa y de los policiales. Ahora que quiero ir para ese lado. ¿Ese trabajo cómo apareció? Ese trabajo fue otra de las casualidades de la vida, porque yo terminé la secundaria y empecé a estudiar idiomas y fotografía, justamente porque no sabía muy bien si tenía un futuro como antropóloga, entonces me tomé un año para estudiar idiomas y trabajar. Apostar los huevos en distintas canastas, ¿no? Exacto, ir A ver qué probando sale. esa búsqueda, ¿no? Y no me gustaba la fotografía de prensa. Era muy tímida, entonces me sentía mal sacándole fotos a la gente. Prefería fotografía de estudio, qué sé yo. Pero bueno, en una marcha de la universidad, cuando ya había empezado la licenciatura, un compañero, Eduardo Barreneche, que es periodista hoy por hoy, Histórico periodista del diario El País, de policiales. Bueno, Eduardo trabajaba en La República en ese momento, era compañero de facultad, y me avisó que en La República estaban buscando un fotógrafo. Y yo estaba en ese día en la marcha tomando fotos. Y bueno, me animé, armé una carpeta y se la presenté a José Pampín, en ese momento, el director de fotografía. Y la miró y se tomó unos días y me avisó que fuera por ahí, que me iban a contratar. Y así empecé haciendo algo que en realidad me daba mucho miedo, y que era fotografiar a la gente en distintos momentos, ¿no? En la calle o en entrevistas, y empecé a agarrarle el gustito a esa tarea, y fui, la verdad, muy feliz por muchos años en ese ambiente. Aprendí muchísimo. ¿Qué te acordás así de cubrir, por ejemplo, policiales como fotógrafa? Bueno, me acuerdo que no le gustaba a mis compañeros cubrir nada de policiales, normalmente me lo dejaban a mí porque sabían que sí me gustaba. Me acuerdo de esa adrenalina de llegar a los lugares y bueno, y descubrir, no sé, desde un accidente, un homicidio, ver cómo actuaban los policías o los bomberos o los paramédicos, tener que sacar esas fotografías y no saber más de esa historia, ¿no? Eso era lo que me intrigaba, era, bueno, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Cómo va a seguir esto, no? Yo me llevaba esa instantánea, esos segundos de esa escena del crimen, pero no sabía después cómo se iba a resolver. O sea, tenía como mucha curiosidad, y eso fue también lo que me fue llevando a decir, bueno, pero yo quiero trabajar en algo que me permita investigar, ¿no? No solo quiero retratar lo que pasó. Claro, no necesariamente la foto, sino la investigación, ¿no? ¿Qué pasó en este lugar? Y bueno, era una época también donde era la única mujer. Estaba Nancy Urrutia en Brecha, en el semanario, pero en prensa todos los días en la calle era la única mujer. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de todos mis compañeros. ¿Qué casos policiales te acordás así en la memoria? Porque si esto fue si en los 90 más o menos tomaste la decisión, fines de los 90, principios de los 2000 estabas en esto. Estuve en El Filtro, por ejemplo. ¿Cubriste El Filtro? No estuve el día de la muerte de Morroni, pero estuve el día antes, por ejemplo, cubriendo.
ese fue uno de los casos. El otro fue el incendio del Palacio de la Luz. Mirá, Estuve en el incendio del Palacio. ¿fuiste hasta ahí? Sí, estuve esa noche cubriendo. ¿Y cómo fue el recuerdo de cubrir ahí ese incendio? Y bueno, fue muy dramático, pero no tan dramático como se puede suponer, porque nos retiramos, la mayor parte de las personas de prensa nos retiramos sin saber que habían fallecido estas mujeres que estaban dentro del edificio, que estaban haciendo tareas de limpieza. Incluso cubrimos, sacamos fotos, qué sé yo, de todo lo que había sucedido esa noche sin saber que adentro había víctimas, por ejemplo. Yo me enteré al día siguiente. Pero fue de magnitudes muy importantes, ¿no? Yo creo que fue el incendio más grande que me había tocado cubrir, sobre todo de un edificio también que tenía toda su importancia, ¿no? Pero sí, eso, el filtro, después policiales. Bueno, me tocó cubrir cuando atraparon a Pablo Goncalves. ¿Te tocó cubrir la detención de Pablo Goncalves? Sí, Mirá. también. ¿Y ahí qué te acordás? Bueno, ¿Le sacaste foto? No le saqué fotos, pero estuve, me acuerdo, haciendo guardias, ¿no? Muchas veces nos tocaba hacer guardias y nos cambiaban después el turno. Pero sí recuerdo que era un caso que lo seguíamos muchísimo, ¿no? Y que teníamos mucho temor en ese momento, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, quién era este asesino en serie, por qué estas muchachas estaban desapareciendo y después aparecían los cadáveres. Y bueno, fue también uno de los casos que recuerdo que marcó mucho la época. Viste que en la historia de la fotografía policial está buena parte del debate ético que se da en la prensa. Yo que sé, pienso el amarillismo, ¿no? Que surge en realidad en los años 30, los diarios estadounidenses, ante la violencia, la prohibición, empiezan a haber cuestionamientos éticos de qué se hace, ¿no? Bueno, un mafioso baleó a 3 personas, están en el piso, le sacás la foto, no le sacás la foto, eso tiene que estar. El amarillismo, la regla que te decía era, sí, amarillismo porque el papel era, para ahora, vos tenés que sacar la noticia ya y vender más que tu competidor. Y en esa época corría. Hoy ya hay otro tipo de debate de, bueno, está bien sacar esa foto, está bien sacar la foto de una víctima, está bien sacar la foto de alguien que falleció, de un cadáver. ¿Ese tipo de cosas te la planteabas en aquel momento? No, yo no me las planteaba. En todo caso, eran señalamientos que venían del entorno, ¿no? Me acuerdo un amigo que miraba esos titulares. Él vivía en el exterior, pero le llegaban las tapas. Había una página en internet en la que uno podía mirar las tapas de los diarios. Y decía, ay, qué barbaridad esto. Y cuando miraba de cerca decía, pero es mi amiga que está sacando estas fotos, ¿no? Y quedaba muy impresionada y me lo decía, ¿no? Pero qué horrible estas tapas con estos cadáveres. No, en ese momento no era algo que se debatiera mucho, ni que nos cuestionáramos, ¿no? Era como parte de la tarea y la entendíamos de esa manera. No era tampoco que nos exigieran venir con una foto o morbosa. Nosotros retratábamos lo que estaba sucediendo sin tanto cuestionamiento, como después vino, y que es lógico y que es bueno el debate, ¿no? De qué es lo que mostramos, cómo lo mostramos, qué es lo que estamos haciendo. En ese momento no había ese espacio para la reflexión. Era una generación en la que pasaban muchas cosas en las que no se reflexionaba, y se tomaban con naturalidad muchas cosas que hoy no pasa de esa manera. Sí, claro, en lo escrito y en la fotografía también. Y para antropología forense, ¿no? Vos dijiste que había distintas ramas de la antropología. Mucha gente hoy debe pensar en antropólogo y se lo debe confundir hasta con un arqueólogo, ¿no? Hablemos de eso. ¿Qué es la antropología forense y cómo se diferencia de las otras ramas? Bueno, la antropología forense, como nos la definimos en Latinoamérica, que es distinto a otras regiones, es la aplicación de las 3 ramas de la antropología, o sea, de la antropología social, de la arqueología y de la antropología física, para resolver un problema que tiene un marco legal. Normalmente es una muerte sospechosa o una identidad que se desconoce. Entonces la respuesta es cómo identificamos a esta persona o de qué murió esta persona. Entonces utilizamos de las 3 ramas de la antropología conocimientos para poder responder a estas situaciones. Esto es en Latinoamérica, porque nosotros nos involucramos en investigaciones que desafortunadamente vienen de un periodo muy oscuro de violaciones a los derechos humanos. Entonces somos de los mejores del mundo a la hora de trabajar en antropología forense, porque tenemos países
que han vivido cosas muy duras y hemos tenido que investigarlas. Entonces, entrevistamos a las familias cuando hay una desaparición, buscamos los cuerpos, los recuperamos, los analizamos, colaboramos en la identificación y los restituimos a sus familias y hasta vamos al cementerio el día que los entierran. Participamos en todo el ciclo. Sin embargo, los colegas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, tienen hasta una definición que es distinta, que es la aplicación de la antropología física al contexto legal. Ellos están en la morgue esperando que llegue un cuerpo, lo reciben, lo analizan y lo entregan. No saben ni quién es, ni qué familia lo está buscando, ni se lo identificaron. Sacan la foto. La foto que yo tomaba en prensa es lo que hacen los colegas muchas veces en otros lugares del mundo. Le dan un informe científico técnico y que sea otro el que hace todo el resto del trabajo. Exacto, y no se enteran nunca del desenlace. Y nosotros no, en Latinoamérica normalmente participamos de todo ese proceso, entonces aplicamos en una entrevista con la familia conocimientos de la antropología social, en el análisis conocimientos de la antropología física, en la excavación para recuperar los restos, o en superficie o en el agua, depende de dónde estén los cuerpos, aplicamos conocimientos de la arqueología. Entonces tenemos toda una batería de conocimiento que viene de todas las ramas que las aplicamos en resolver estos problemas de corte legal con un marco forense. ¿Qué quiere decir? Que hay una cadena de custodia, que hay una responsabilidad pericial, que esto no se puede tratar como una excavación de un cerrito indio, que tiene entonces que responder a la justicia. Y está bien lo que planteaste, me llama la atención la diferencia de la distancia que hay, ¿no? Porque yo calculo que, o sea, vos obviamente sos muy profesional, pero ya tener contacto con la familia de las personas te añade un elemento humano que debe ser pesado. No me parece mal la decisión que se tomó, no sé, en Estados Unidos, en otros países, de hacer una separación. Contame cómo es esa otra parte del relacionamiento social. O sea, y supongo que la pregunta es ¿cómo te afecta tener que, además de hacer todo el trabajo técnico, tener que ser la persona que dé la cara con la familia, los acompañe en ese proceso? ¿Hay un desgaste ahí? Creo que trajiste uno de los temas más complejos y que hemos debatido en muchas circunstancias. Nosotros, los antropólogos forenses, creemos que el contacto con las familias y la capacidad de ser empático no te quita objetividad a la hora de hacer tu pericia. O sea, yo porque tenga un vínculo con la familia, no voy a ver en los huesos algo que no hay. No me va a afectar en mi análisis o en mis resultados. Si no hay una lesión, no hay una lesión. Y así lo voy a tener que informar. O si no encuentro el cuerpo, lo voy a tener que informar. Que es uno de los miedos que hay a veces en algunas disciplinas forenses, donde si me involucro con la familia, entonces quizás hay un sesgo a la hora de mi análisis. Nosotros entendemos que no, que al contrario, que el vínculo con las familias es necesario, primero porque, y hoy ya es parte de los manuales forenses internacionales a los que hay que apegarse a la hora de trabajar, como el protocolo de Minnesota, por ejemplo. ¿Qué dice el protocolo de Minnesota? Que las familias tienen que estar involucradas en la investigación. Por supuesto que hay límites a ese involucramiento, pero una de las cosas principales es la transparencia con las familias, en darles toda la información, en hacerlas partícipes de lo que está sucediendo, en no ocultarles nada. Entonces, para nosotros es fundamental estar vinculados con las familias. Quizás tenga un costo emocional grande, pero no creemos que nos sesgue o nos haga hacer un análisis que después pueda ser objeto de una segunda pericia por ese vínculo. Es más, lo que se puede ver en sistemas médico-legales de Latinoamérica es que muchas veces las familias tienen que enfrentar situaciones con gente que es burocrática, con un sistema que los victimiza una y otra vez, con falta de resolución de sus problemas, porque justamente, ¿no? Hay una necesidad de mantenerlos al margen en esa falsa sensación de que si los involucras, la investigación va a tomar otro rumbo, ¿no? Y creemos que muchas de las víctimas sobrevivientes o familiares de víctimas enfrentan muchísimos problemas porque justamente no hay una empatía para con ellos. Y nosotros eso lo defendemos muchísimo, o sea, ese vínculo es necesario.
sí tiene un costo emocional porque uno siente dolor, porque uno tiene que darle noticias tremendas a esas familias, tiene que explicar lesiones en el cuerpo, y ese momento es muy doloroso para ellos y para uno también, porque uno siente en ese momento también el dolor de la persona que está recibiendo una noticia tan triste como su familiar falleció, ¿no? Cuando te involucras muy personalmente, pienso algunos casos que pueden ser parecidos, ¿no? Tenés el caso, como decís vos, el periodismo policial, ponele, convivís con víctimas de cosas horribles, y a veces le tenés que escuchar su testimonio y te conmueve, por supuesto. Yo es un médico conoce a un paciente de toda la vida, le tiene que dar la peor noticia a él y a su familia, se conmueve. Vos tenés una distancia profesional, pero bueno, en algún momento te podés quebrar y te podés largar a llorar, ¿no? ¿Ese tipo de cosas pasan en el trabajo de ustedes o no pasan? No, sí, hay muchos momentos en los que uno tiene que dominarse mucho para no quebrarse. A mí me cuesta mucho trabajo dominarme en el ingreso de familiares cuando van a ver una fosa en un batallón, ese momento de silencio absoluto, esas miradas desgarradoras hacia la fosa, los huesos, esa comprensión que tienen inmediata del horror, y quebrar ese silencio y empezar a hablar es muy difícil. Nosotros tenemos una formación en la que nos enseñaron a que hay que llorar en tu casa cuando regresas, ¿no? Que no puedes llorar en tu trabajo. Y eso lo aplicamos, ¿no? O sea, tenemos que poder superar ese momento de dolor, y una técnica es respirar profundamente, tratando de alejar toda esa sensación de emoción que sí, o sea, lo sentimos, no es que no. Pero si la emoción nos domina, no podemos hacer tampoco el trabajo, ¿no? Claramente. Entonces, es un ejercicio ahí de tratar de dominar las emociones y de focalizarse en esas familias que son las que tienen que recibir esa información de la mejor manera. Vos ahora mencionaste, vamos a ir por ahí, mencionaste qué pasa cuando entran familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura a un batallón. Ahora hubo en el batallón 14 un hallazgo reciente, ¿no? Y circuló mucho un video que son familiares que van a ver este hallazgo. Vos les haces como una recorrida por ese lugar y les mostrás, les das toda la información. Y la verdad que hay fotos y hay video que es muy fuerte, porque vos lo que ves es huesos enterrados, semi-enterrados, ¿no? Porque están a la vista. Y a mucha gente la choqueó ver eso, ¿no? Y me retrotrae a la otra charla que tuvimos, ¿no? Que es la charla sobre cuánto mostrar, cuánto no mostrar, la importancia que uno se plantea de, bueno, hay cosas que son duras, pero las tengo que mostrar porque son una forma para que la gente sepa las cosas que están pasando o que pasaron. Contame un poco cómo es ese proceso. Por ejemplo, hay una decisión consciente, entro, dejo que la prensa lo vea, dejo que se saquen fotos. ¿Cómo es eso? Sí, es un debate de tipo ético, ¿no? Que tampoco nosotros tenemos la última palabra en relación a lo que sucede allí, porque esto es una zona cautelada, esto es la justicia quien toma decisiones. Si el fiscal, en este caso es fiscalía, en otros casos ha sido con el Código Viejo y han sido los jueces de las causas quienes van a los predios, en realidad ellos son quienes tienen la decisión final sobre lo que se hace o no se hace, lo que se muestra o no se muestra. No ha habido nunca una situación en la que nos hayan dicho que no mostremos los restos, porque se sobreentiende que familiares es una de las cosas que pide, es el poder ingresar al lugar. Y es parte de esto que te decía antes de la transparencia con las familias. Ser transparente es dejarlos ver el sitio. Hay grupos de antropólogos que incluso excavan con los familiares en el borde de la fosa. O sea, los familiares están sentados durante todo el proceso observando cómo los antropólogos extraen los restos de probablemente sus familias, ¿no? Ahora, hay gente que va, o sea, hay familiares que van y se quedan mirando todo el proceso atrás de ustedes. Eso sucede en Guatemala, por ejemplo, que se excava en las comunidades, producto del genocidio que vivió ese país.
y se excava en las comunidades, se tiene que pedir permiso a las comunidades para excavar allí, y las familias están al borde de la fosa. Hay muchas fotos muy impactantes de niños, mujeres que están en la fosa, que le llevan comida a los antropólogos, que ayudan a cargar los baldes con tierra, y que están observando todo el proceso. Eso es parte de lo que los protocolos internacionales hoy por hoy piden. Acá en Uruguay no sucede eso, no están los familiares en el momento en que estamos excavando activamente, pero sí es el momento del ingreso. Nosotros cuidamos mucho que puedan ver, que si ingresan puedan entender lo que están viendo y puedan ver los restos y la situación en la que fueron encontrados. Y porque además, si nos retrotraemos a unos años hacia atrás, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando antropología, recuerdo mucha gente que decía que los desaparecidos no habían existido, que era un mito, que no había gente desaparecida. Están en Francia cobrando en una Europa pensión. cobrando una Sí. pensión, ¿no? Eso era bastante frecuente escucharlo. O que no había restos, que eran imposibles de encontrar porque Claro, después nos vamos a meter en ese tema, pero que o que no existieron o que eran imposibles de encontrar. Claro, pero por ejemplo, el no existieron, que era una de las posibilidades que se esbozaban en ese momento, se puede demostrar rápidamente con la evidencia física, es decir, justamente esta evidencia que da la antropología forense es evidencia material, es evidencia física de los crímenes. Entonces, es importantísimo que eso se muestre, que eso no quede en una cuestión que parezca oculta, ¿no? Donde solamente los peritos tienen acceso y al propio imaginario social le queda la duda, pero realmente habría habido restos enterrados. Entonces la mejor manera es transparentarlo y mostrarlo, hacer ese momento donde primero, por respeto y porque así corresponde, sea la familia. Y después que los familiares se retiren, puede entrar la prensa y debe entrar la prensa a documentar ese crimen que tuvo lugar y del que se habló tanto tiempo atrás de que no había tenido lugar, que no existían cuerpos enterrados en ningún lugar, o porque los habían retirado, o porque directamente el fenómeno de la desaparición era falso, ¿no? Entonces, es una manera también de generar, de reescribir esa historia que por mucho tiempo fue la historia oficial, de alguna manera. Para vos, aunque sea choqueante, la gente tiene que ver fotos y videos de los restos de detenidos desaparecidos, tomando en cuenta que los familiares quieren que eso se vea, porque es una forma de generar una conciencia. Yo entiendo que sí, es generar conciencia, es dar la prueba también de estos crímenes y sobre todo del grado de violencia al que se sometió a estas personas, porque no es... a veces nos preguntan, bueno, pero ¿serán los restos de un desaparecido? Estamos en un predio militar, donde hay un cuerpo enterrado. No hay posibilidades de que haya un cuerpo enterrado en un predio y que sea un enterramiento legal. O sea, es una fosa clandestina. Hay una forma de enterrar legalmente a las personas, y si aparecen enterradas en un predio y ese predio es militar, bueno, no sé cuál es la duda, ¿no? Pero parece a veces haber duda también, ¿no? Sobre, incluso mostrando los restos, a veces se generan esas preguntas que nos descolocan, ¿no? ¿Cómo te llevas está bueno ir por ese lado, ¿cómo te llevas con el negacionismo, ¿no? Que creo que en Uruguay tiene distintas vetas, ¿no? Porque un negacionismo es decir, no pasó nada. Creo que hoy en día es muy difícil sostenerlo eso. Otro negacionismo es no fue tan así. En realidad no tiene la magnitud que se le quiere dar, son pocos los detenidos desaparecidos, son menos de los que se reporta. Algo similar a lo que ocurre en Argentina, que se discute la cifra, se discute el número. Y después hay otro que capaz que no es negacionismo de la dictadura y sus crímenes, pero hay como cierta relativización, ¿no? Por ejemplo, el que te dice los derechos humanos son un gran negocio. Esto me imagino que habrás escuchado ese tipo de discursos, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el negacionismo de la dictadura? Bueno, aprendí un poco a no dejarme llevar por muchos comentarios y por algunas, a veces hasta notas de prensa o entrevistas en las que se va por esos caminos, ¿no?
Creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es mantenernos con un perfil hasta ahora bastante bajo, es decir, estamos saliendo ahora mucho más en los medios porque justamente se ha hecho más visible y más seguido el tema de los hallazgos, pero siempre hemos creído que lo importante es trabajar y demostrar con el trabajo que hay resultados. Y más allá de que hay resultados, demostrar con el trabajo que las cosas que pasaron, que se decía que pasaron, pasaron. Incluso dar más información de la que se tenía, porque por mucho tiempo también en el imaginario de todos nosotros y en los informes oficiales se había dicho que las personas habían muerto en tortura. Y sin embargo sabemos que hay gente que la ejecutaron. Y si leemos fino, hay una admisión de ejecución, por ejemplo en el caso de Elena Quinteros y de María Claudia. En los informes dice, les dimos muerte. Pero todos hemos repetido aquello de no, bueno, en Uruguay fallecieron víctimas de la tortura. Las evidencias físicas empiezan a demostrar otra cosa. El maestro Castro fue uno de los que rompió un poco con toda esa versión de la muerte en tortura. El maestro Castro tenía proyectil de arma de fuego en cráneo. Eso no es morir víctima de la tortura. Entonces, el poder dar esos elementos, el poder brindar pruebas irrefutables de lo que sucedió o pruebas de que el famoso desenterramiento de los cuerpos no tuvo lugar, porque hasta ahora no hemos encontrado una sola evidencia de la famosa Operación Zanahoria, todo lo contrario, hemos encontrado cuerpos, 6 cuerpos en predios militares que se supone que fueron extraídos y cremados. Entonces es la mejor manera de vincularse con el negacionismo, es producir evidencia de lo que realmente sucedió. Ahora te voy a preguntar un poco por el tema de Operación Zanahoria, pero antes vamos a algo más general, ¿no? Pienso que hay casos históricos, documentados, yo sé, podemos pensar en la Alemania nazi, por ejemplo, ¿no? Donde vos tenés mucha información documental, mucho testimonio, que te dejan ver prácticamente todo, ¿no? Cómo fue ese proceso de generar campos de concentración que fueran de exterminio. ¿Sabés más o menos determinados motivos? Como por ejemplo, se arrancó haciendo fusilamientos masivos, las jerarquías militares de la época que entendían que eso le causaba un estrés a la tropa que lo afectaba, entonces se quiso cambiar el modelo de los campos de concentración y exterminio. Hubo pruebas, hubo testeos, hubo informes, ¿no?, de las personas que lo estaban llevando a cabo. Entonces vos ahí tenés hay casos muy documentados donde vos tenés bastante redondo cuál era el método de cómo se llegó ahí. De la dictadura uruguaya y la forma que tenían de desaparecer, de asesinar, de los enterramientos, ¿cuánto sabemos de cómo fue el armado de ese proceso? Muy poco, es muy poco lo que sabemos. La mayor parte lo reconstruimos justamente con todas estas evidencias físicas. Por ejemplo, ahora que tenemos este último hallazgo y que numéricamente, casuísticamente, podemos sumar más a la interpretación, bueno, evidentemente que hubo unos primeros momentos en los que se practicaron desapariciones de cuerpos con distintas técnicas. Por ejemplo, el caso de Gomensoro Hoffmann, confesado por el propio Gabazo, de que él fue quien se encargó de trasladar el cuerpo, de envolverlo en esa malla metálica con piedras y de tirarlo en el rincón del bonete, y cómo ese cuerpo sale a flote pocos días después, digamos, de alguna manera demostrando que no era un método de desaparición que fuera muy eficiente, ¿no? Y que nosotros entendemos que por ello seguramente después se cambia esa modalidad, ¿no? Es una posibilidad que el cambio en modalidad de cómo desaparecer los cuerpos haya pasado a ser enterrándolos, y para asegurarnos absolutamente de que no se encuentren, bueno, colocarles la cal e incluso esta losa que los recubre, ¿no? Entonces hay como un ensayo y error que también seguramente tenga un intercambio con la región, ¿no? De cómo están operando en otros lugares y qué técnicas se están utilizando para desaparecer los cuerpos. Pero no hay documentación que nos hable en concreto, o no se ha encontrado.
porque lo cierto es que hay muchos archivos a los que no se ha tenido acceso. La propia agrupación de familiares ha pedido y ha ubicado archivos y ha pedido al presidente un acceso y no ha tenido lugar esa posibilidad. Entonces, no hay o no se ha encontrado un nivel de documentación como para dar cuenta de lo que realmente sucedió. Entonces tenemos que ir nosotros me refiero a todos los que están investigando, no solo antropólogos, reconstruyendo de atrás hacia adelante, ¿no? Bueno, que encontramos un cuerpo en esta situación, en este predio, cuándo desapareció esta persona, cuál fue el operativo al que está vinculado, quién más desapareció en ese momento, ir reconstruyendo lo que puede haber sucedido, porque no hay información, no hay documentación. Vos a partir de la información que van obteniendo ustedes, ¿no? ¿Qué perfil podemos hacer de cómo era esta metodología? ¿Vos dirías que es el trabajo de...? Porque hay cosas que vos podés ir averiguando, ¿no? A partir de lo que ves de qué pasó con la víctima, cómo era su victimario, cuán premeditado era, cuánto estaba pensando, cuán consciente de la ilegalidad de sus acciones era. Entonces, ahí me pregunto, ¿qué puedes aprender? ¿Eran personas que tenían una metodología sofisticada? ¿Fueron aprendiendo sobre la marcha, entre comillas, en el sentido de que fueron probando cosas hasta que encontraron un método y dijeron, hagamos esto? ¿Qué se puede averiguar de ese lado? Hay algunas cosas que podemos hipotetizar y hay otras que nos sorprenden mucho y no las entendemos. Cuando tengamos la identificación de estos últimos restos, los que aparecieron el 30 de julio de este año, seguramente podamos sumar también más información a la mesa. Pero, por ejemplo, hay una diferencia entre el lugar y el operativo de enterramiento de los restos de Amelia en relación a estos últimos que ubicamos en el batallón. ¿Por qué motivo se decide hacer un enterramiento en un lugar donde no era posible profundizar y excavar la profundidad necesaria para enterrar un cuerpo, como fue el caso de Amelia Sanjurjo? No entendemos si hubo una orden que hubo que cumplir y por ende había que enterrarla allí, donde no había prácticamente tierra, era todo piedra descompuesta, donde hay que usar pico y donde ni siquiera hubo posibilidad de cubrirla más allá de 10 centímetros de tierra por encima. Entonces, evidentemente no era un lugar ideal para enterrar, ideal en términos del esfuerzo que se necesita, ¿no? Y sin embargo se la entierra allí. Entendemos que hay una orden concreta que se tiene que cumplir, si no es como muy extraño. Que alguien sin un conocimiento técnico dijo tiene que ser acá y se obedeció. Que muy probablemente otra cosa que nosotros creemos que sucedió es que se quería ubicar ese cuerpo de alguna manera. Es el cuerpo que más fácilmente se podría haber desenterrado si hubiera habido una operación zanahoria, porque estaba a escasos metros de la bodega y a escasos metros del arroyo. Era muy fácil de ubicar en el paisaje. Todos los demás eran más difíciles porque estaban en el monte. Pero este cuerpo tenía elementos en el paisaje clarísimos como para irlo a buscar, si hubieran querido sacarlo. Bueno, esa es otra que te puedo hacer sobre ese tema, ¿no? Y ya nos podemos meter un poco en el tema de Operación Zanahoria, ¿no? Está la discusión de cómo son estos enterramientos y estaba esta teoría, la Operación Zanahoria, expliquémosle a la gente un poco. Es una teoría que lo que plantea es que en un momento, cuando se estaba terminando la dictadura y se estaba acercando la democracia, militares que estuvieron involucrados en las desapariciones y los enterramientos entendieron que era momento de desenterrarlos y o esconderlos en otro lugar o destruirlos y hacer que sea imposible ubicarlos, ¿no? Sería algo así como, bueno, se está terminando la dictadura, soy consciente de que esto que hice es ilegal, es un problema, en algún momento lo pueden encontrar, destruyamos la evidencia o escondámoslo mejor, ¿no? Esa es la idea de la Operación Zanahoria. Vamos por los dos puntos, ¿no? Primero, ¿cuál es la metodología del enterramiento? Y segundo, ¿por qué vos estás tan convencida que no hubo una Operación Zanahoria? Porque ahora esto que decís me llama la atención. O sea, se entierra en lugares donde esta gente sabía que después los iba a poder ubicar o los entierra para no verlos nunca más. Yo creo que en general, basado en los hallazgos que hemos tenido, los entierran sin una preocupación de tener que ubicarlos posteriormente en el paisaje. Por eso se eligen lugares donde la vegetación es capaz de
tapar la existencia de una fosa, porque en el momento que uno hace un pozo de 2 metros por 80 centímetros para enterrar un cuerpo, se altera la vegetación y esa fosa queda visible a simple vista por mucho tiempo. Cualquier persona de la unidad militar que circulara por el lugar podía ver que allí se había cavado un pozo y que tenía forma de tumba, dimensiones de tumba. Eso es bastante básico. Entonces, si quiero hacer una operativa de ese tipo, además de hacerla en un momento en el que haya una garantía de que no me estén observando otras personas, también tengo que garantizar que por un tiempo esa fosa no sea descubierta hasta que crezca la vegetación y la tape. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo en un lugar donde hay monte, donde hay vegetación arbustiva, que por la caminería existente en esos predios yo puedo circular y no verla porque está tapada? Así es el paisaje que había en el momento en el que entierran a Miranda, a Blair, esto es en el ex Batallón 13, y lo mismo en el 14, salvo el caso de la fosa de Amelia, que queda como más a la vista de las demás, ¿no? Pero hay como en general una selección de un terreno que oculte esas tumbas clandestinas y probablemente sin una necesidad de ubicación posterior a futuro de esos cuerpos, porque no hay nada en el paisaje, como en el caso de la fosa de Amelia, que permita rápidamente ubicar esos cuerpos. Entonces yo creo que no había una planificación en términos de desenterrarlos. Lo que sí había era una necesidad de ocultarlos, y por eso esta cantidad de material que acompaña a los enterramientos. Todos ellos, Chacra de Pando, ex Batallón 13, Batallón 14, abundante cal. La cal como este elemento que destruye el tejido blando, que no permite una identificación facial si hubiera un hallazgo fortuito de esa tumba clandestina en lo inmediato. Cal que también va a modificar las huellas dactilares porque no van a haber pulpejos en las manos como para tomar huellas, y que acompaña a todos los enterramientos. Después ya tenemos diferencias que no entendemos muy bien a qué se deben, como la losa o esta estructura rígida de material encima de los restos de Miranda, encima de los restos de Amelia, y ahora, en este caso, en esta persona, en este individuo masculino que no sabemos todavía quién es, una cantidad de material que ronda la media tonelada, que lo que está haciendo es protegiendo o tratando de que no se encuentren estos restos, justamente, ¿no? En el caso de que alguien haga un pozo en un predio militar que justamente es para entrenamiento, es donde se supone que hay que hacer pozos de fusileros para hacer actividades militares, bueno, que se desestimule la posibilidad de hallazgo por haber una superficie rígida que me va a impedir hacer un pozo, ¿no? Entonces no hay una necesidad de hallar esos cuerpos, sino de ocultarlos. No creemos que hayan sido lugar, o sea, sí creemos que hay una selección de un sitio para enterrar, porque la cercanía que hay entre los cuerpos es llamativa. En 400 hectáreas se selecciona un lugar de 100 metros de radio para enterrar 4 cuerpos, hay un cementerio, hay una zona señalada para enterrar, pero no una necesidad de ir a buscarlos en el futuro, ¿no? Vamos a lo otro, ¿no? Vos sostenés que no hay evidencia que demuestre que hubo una operación zanahoria, o sea, un posterior ocultamiento de esos enterramientos. ¿Por qué? Bueno, hay muchos ejemplos en la región y en el mundo de lo que es cosas similares, ¿no? Que nosotros lo conocemos como enterramientos secundarios, es decir, perturbar un enterramiento original sacando restos y llevándolos a otro lugar para ocultarlos. Eso ha ocurrido en muchísimos países, y lo que los antropólogos y arqueólogos encuentran en el terreno son esas fosas originales con remanentes de huesos. Y entonces, en vez de tener un esqueleto completo, hay miembros superiores, pies, manos, en fin. Y no se encuentra el esqueleto completo porque esa remoción hizo que esos restos que no están allí hayan sido trasladados quizás muchos kilómetros de distancia, o por ejemplo en Chile con la operación que le llamaron retiro de televisores, los hayan tirado al mar. Sin embargo, los colegas chilenos, los colegas peruanos, los colegas europeos han encontrado esas fosas primarias donde estaba el cuerpo originalmente, porque hay huesos, porque somos
una especie que tiene en el adulto 206 huesos que se desarticulan con el pasaje del tiempo y que para poderlos recuperar en una fosa hay que tener conocimientos de osteología y reconocerlo a cada uno de ellos y retirarlos. Nosotros pasamos 3 días excavando un cuerpo porque hay que recuperar hasta el huesito más pequeñito, y lo hacemos porque reconocemos el material. Cuando nos llevamos esos huesos, nos llevamos también parte de esa estructura de losa, pero en el sitio queda abundante cantidad de cal, que es imposible llevársela. Entonces, ¿dónde están esas fosas donde estaban enterrados estos desaparecidos que no las hemos encontrado? Me refiero a esas fosas vacías, que tendríamos que encontrar la anomalía en el terreno con las dimensiones correspondientes, tendríamos que encontrar cantidad de cal, tendríamos que encontrar huesos. ¿Dónde están? No han aparecido nunca en todo lo que hemos excavado en el ex batallón 13, en la chacra de Pando y en el batallón 14. ¿Quiere decir que no vamos a encontrar nunca? No sé. Quiere decir que hasta el día de hoy no hemos encontrado una sola evidencia de que esa operación haya tenido lugar. ¿Dónde los quemaron? ¿Dónde está el lugar de quema? Nunca han señalado dónde estaban las fosas, nunca han señalado el lugar de quema, nunca han señalado quién dio la orden, cuántas personas participaron. No hay información, solamente se instala en informes oficiales esta versión. Los cuerpos fueron desenterrados, quemados y tirados o al río de la Plata o esparcidos en el batallón 14, que es lo que dicen los informes a Tabaré Vázquez. Bueno, ¿dónde están las cenizas de todas esas personas que se esparcieron en el batallón 14? Si no hay evidencia, ¿por qué pensás que se instala esa teoría? Porque es la mejor manera de desestimular una búsqueda. Si yo instalo en informes oficiales y en el imaginario de las personas que esos cuerpos, que admito que los que murieron, admito que fueron enterrados en predios militares, pero sumo a todo eso que los desenterré y que los tiré en otro lugar y que los quemé, en definitiva, le estoy diciendo no lo va a encontrar, no lo busque porque no lo va a encontrar, entonces desestimulo la actividad de búsqueda y desestimulo la posibilidad de encontrar a Amelia Sanjurjo, a Bleyer, a todos ellos, salvo Uva Gesner Chávez Sosa, ¿no? El maestro Castro, Ricardo Blanco, Miranda, y este último no sabemos quién es, pero seguramente su nombre también esté asociado a esta famosa operación de desenterramiento. Entonces, todos esos cuerpos no hubieran sido encontrados si se hubiera creído que habían sido retirados de los predios militares. Vos lo que decís es que hay que operar, digamos, al revés, que si te dicen no, estos son inencontrables, esos son los que tenés que buscar más. Yo digo que es contrainteligencia, que es una forma de evitar la búsqueda, que además viene de la mano de ingresos de testigos a marcarnos lugares falsos y de un cuerpo de información que es más del 90% de la información que tenemos acumulada en el equipo de distintas fuentes, que es falsa. Deliberadamente falsa. Entonces son formas de desestimular estos hallazgos, porque hay algo que es cierto, es muy difícil encontrar fosas individuales en predios tan grandes. Y si encima yo pongo este palo en la rueda diciendo que no lo estoy encontrando porque lo saqué, bueno, entonces desestimulo absolutamente la posibilidad de que se financie, la posibilidad de que se investigue, de que se abran los predios a los antropólogos. Bueno, nos podemos meter en ese tema escabroso también, ¿no? Ha habido en el pasado situaciones vidriosas, amenazas, comunicados misteriosos que se hacen a la opinión pública, que dan a entender que hay gente que estaba vinculada con la dictadura, que estuvo vinculada con la dictadura y que hoy en día está siguiendo de cerca el trabajo que hacen ustedes. Vos pensás, primero, ¿están ahí? Y segundo, ¿pensás que hay gente que está haciéndoles contrainteligencia a ustedes al día de hoy? Absolutamente. Absolutamente, no tengo la menor duda de que es así. Lo aprendimos a los golpes, porque éramos un equipo en ese sentido muy inocente y que el robo al laboratorio en el año 2016 nos golpeó de lleno y nos demostró que todo eso que por ahí, por juventud algunos y por haber estado en el exterior otros, no lo habíamos vivido, no habíamos vivido la dictadura. Y nos golpeó de lleno, ¿no? Saber que podían entrar a tu lugar de trabajo, llevarse toda la información y marcarte en un mapa tu domicilio
¿no? A manera de amenaza. Entonces, a partir de allí fue que entendimos que sí, que muchas cosas que no le habíamos dado importancia, teníamos que mirarlas de otra manera, sin asustarnos, sin dejar de hacer la tarea, pero no salir corriendo a cambiar el plan de excavación porque entra un testigo de la nada a decirnos que en realidad ahí donde estamos buscando no es y que es en el otro punto del predio, ¿no? Entonces ya eso no lo hacemos, no salimos corriendo, no dejamos de excavar donde estamos excavando. Esas cosas no pasan más. También somos más cuidadosos con las reuniones. Nos hemos ido a reunir a lugares donde hay gente que tiene un arma arriba de la mesa, de noche. O sea, esas cosas no las hemos ido aprendiendo a los golpes porque eso no te lo enseña nadie, ¿no? Contame cómo son ese tipo de reuniones, porque ustedes están buscando información y la información que hay de esa época, ¿la tienen? O militares que estaban vinculados con la dictadura, militares que no estaban vinculados con la dictadura pero conocen gente que sí, y los familiares que tienen la información que tienen ya la dieron. ¿Cómo son ese tipo de reuniones donde ustedes van a buscar información? Y que son a veces reuniones peligrosas. Sí, en realidad nosotros activamente no salimos a buscar ni golpear puertas, pero sí nos contactan de distintas maneras y muchas de estas personas lo que nos dicen es que no quieren reunirse en nuestras oficinas o que quieren ir a que sea en algún lugar en particular, que tienen miedo, que manifiestan reparos a la hora de dar la información. A veces no van a las citas y se tiene que repetir hasta 3 veces para que tomen un poco de confianza. Muchas veces están asustadas de verdad y otras veces creemos que la intención es otra, en realidad es asustarnos a nosotros. Entonces a veces sí, uno se expone a ir a lugares en horarios que son un poco complicados, en barrios que uno de repente no conoce, no son los que uno frecuenta, y no sabe muy bien dónde se está metiendo y no sabe tampoco con quién está hablando. Entonces ahí hay un poco de instinto, hay un poco también de lo que hemos aprendido y ya tenemos otras maneras de relacionarnos con la gente o de acudir a esos lugares con más garantías o de decir, bueno, no, yo a ese lugar no voy, usted tiene que, si quiere dar la información, tiene que ir a tal lugar, tiene que venir conmigo. Le damos garantía de anonimato, nosotros no necesitamos saber su nombre, pero tiene que venir a hablar con nosotros en tal lugar. O sea, ya ponemos más condiciones que antes, porque sí, nunca nos pasó nada más allá de eso, de esas situaciones en las que sentimos un poco de temor, porque a veces son personas que fueron soldados o que tuvieron algún grado de involucramiento en las situaciones que quieren relatar y el entorno se vuelve un poco agresivo, ¿no? O las personas también se ponen agresivas. Entonces ahora, bueno, esas cosas se manejan de otra manera, pero fue también un aprendizaje de los años. ¿Cómo diferenciar la persona que te viene a dar información de buena fe, que puede ser una información equivocada, de una persona que te puede dar una información deliberadamente falsa para distraerte? Bueno, eso es un trabajo que realizamos en base al conocimiento que tenemos de los predios militares, porque muchos, no todos, ¿no? Pero muchos de ellos los hemos trabajado, muchos de ellos los hemos visitado, aunque no hayamos excavado. El conocimiento no solamente es del predio hoy, en la actualidad, sino en el pasado, a través de Google Earth, nos da una herramienta maravillosa hasta cierto punto hacia atrás y a partir de allí tenemos que acudir a fotografías del Servicio Geográfico Militar. Entonces desde los 60 en adelante tenemos fotografías que nos permiten conocer el paisaje. Bueno, esta cancha de fútbol, ¿estaba o no estaba? ¿Estaba este camino? ¿Estaba este polígono, este polvorín? Entonces, con esos elementos de conocimiento de los predios es el primer filtro, ¿no? Si a mí me van a dar información sobre enterramientos y me nombran elementos en el paisaje que no existían, es una señal de alerta. También puede ser que el testigo esté confundido porque los años pasan, porque no siempre uno se acuerda exactamente en qué año, en qué momento. La memoria es engañosa a veces. Cierto, no siempre es mala intención, pero son pequeñas herramientas que uno va utilizando en esas entrevistas. También uno pide que primero dibujen el lugar y luego les muestra la fotografía, ¿no? Porque primero hay que ver si van a poner el dedo arriba de la foto porque sí, o si me van a señalar un lugar que lo pueden dibujar y describir. Entonces hay pequeñas como estrategias a la hora de entrevistar que nos permiten ir filtrando, ¿no? De qué estamos hablando. Y es a veces muy evidente cuando una persona va con intenciones de
de llevarnos a un lugar falsamente. A veces es muy, muy evidente. De distraer. Y está bien. Te voy a preguntar algo bien desde la ignorancia, pero me parece que está bueno. Más que nada porque no todo el mundo tiene por qué saber cómo es el batallón 3, el batallón 14, la extensión que tiene. Llamó la atención en estos últimos tiempos que se encuentran restos muy cerca unos de otros, ¿no? Y mucha gente debe pensar, ¿por qué no se para todo y levantan todo con una retroexcavadora y vemos qué hay ahí abajo, ¿no? Mucha gente debe tener esa idea. Contá un poco por qué eso no es tan así. Sí, tenemos varias dificultades. Una es que estos predios han sido excavados una y otra vez. Desde el año 2005 hasta ahora, por ejemplo, el batallón 14 ha sufrido innumerables excavaciones en distintas áreas. Esa metodología que se usaba antes en el equipo pretendía abordar los predios solamente en aquellos rasgos del paisaje que eran visibles a simple vista y que podían contener una fosa, porque, por ejemplo, había una depresión en el terreno llamativa, un cambio en la vegetación muy llamativo. Entonces se seleccionaba ese lugar, se excavaba, no se encontraba, se ampliaba un poco más y se retiraba el equipo. Entonces, en el paisaje se hacía una intervención desordenada en términos de los límites de esas excavaciones. Cuando tenemos que regresar a ese sitio a excavar, es un problema, porque tenemos las excavaciones viejas y las excavaciones que queremos hacer, pero las excavaciones viejas no se ven, están tapadas. Y en esa época no había un GPS diferencial que te permitiera exactamente ubicar los puntos geográficos en los que se había hecho la intervención. Entonces, hemos aprendido que la única manera de trabajar y dar garantías es siendo sistemáticos y teniendo un control absoluto de lo que se excava en el paisaje y de que la excavación va a cubrir todo el terreno que vos le solicitaste intervenir a la justicia y no solo parte. Es como si las cautelas anteriores se hubieran excavado como un queso gruyère, ¿no? Con los agujeritos, ¿no? Entonces hay elementos en el paisaje que no se tocaron y otros que sí. Y cuando uno está buscando una fosa de 2 metros por 0,80, es muy fácil no pasarla por alto si uno no excava todo el terreno. ¿Por qué? Expliquémoslo eso. Porque es una cosa muy pequeñita que no es visible a simple vista, que en una trinchera, yo hago una trinchera, nuestra unidad de excavación se llama trinchera, que es el pozo que produce la retroexcavadora, que es de 5 metros de largo por 1,40 m más o menos de ancho. La excavadora hace ese pozo, profundiza hasta que hay roca y sabemos que no hay posibilidades de encontrar más nada. Y en esas paredes de ese pozo, supongamos que yo no veo que haya cambios, que haya nada que me llame la atención. Como las tumbas son tan pequeñas en términos del paisaje, al lado de ese pozo que hizo la retroexcavadora, perfectamente puede haber una tumba clandestina. Y yo no la voy a ver en el perfil de la excavación, a menos que haga una trinchera exactamente al lado de esa y abra la siguiente. Si yo dejo un espacio entre una trinchera y otra, puede ser que esté dejando una fosa sin excavar. Entonces, eso fue lo que nos pasó. O sea, en el año 2017, 2016 hicimos un parate mental, metodológico, y dijimos, ¿por qué? Si estamos seguros que no hubo operación zanahoria, no hay evidencias de la misma, ¿por qué no estamos encontrando los cuerpos? Y fuimos a mirar las intervenciones pasadas y justamente a constatar que, bueno, caramba, si había, por ejemplo, en el caso de Miranda, un croquis anónimo que ponía una cruz detrás de la cancha, entre la cancha de fútbol y el arroyo Miguelete, había una cruz. ¿Por qué no se había excavado hasta el borde del arroyo Miguelete? ¿Por qué se había excavado de la cancha unos metros y se había detenido la excavación? ¿Cuál era la explicación a haber detenido la excavación allí y no haber seguido hasta el borde del arroyo? La información no era tan clara como para decir, no decía, mire que no está en el borde del arroyo. No, había una cruz
y uno la tiene que interpretar y elegir una metodología. Bueno, empezamos a decir, vamos a cambiar la metodología, vamos a excavar hasta el borde del arroyo, porque nada en este testimonio nos dice que paremos. Y así aparecen los restos de Bleier, a 90 metros de los de Miranda, en el borde del arroyo Miguelete. Entonces, constatar que podía haber cuerpos muy cerca de otros que ya se habían encontrado, que las excavaciones se habían detenido de alguna manera arbitrariamente en un punto, sin explicación, nos hizo repensar lo mismo para el batallón 14. Estaban los restos de Castro, estaban los restos de Blanco, empezamos por excavar todo, cubriendo todo entre el arroyo y la vía del tren, para asegurarnos de que no hubiera ningún cuerpo cercano. Y luego pasamos al otro lado del arroyo, y ahí aparecen los restos de Amelia, y ahora estos restos, que no sabemos todavía de quién son, muy cercanos a las fosas de Castro y Blanco. Y a 1 metro de una trinchera exploratoria del año 2009. Entonces, vos decís que el cambio de esta metodología, que consiste mucho más en peinar el terreno hasta donde dé, y no tanto buscar en el lugar específico, es lo que hizo que aparecieran más restos ahora. exactamente. Si vos vas a excavar el patio de tu casa y decidís excavar solamente a la salida del patio y no llegás hasta los límites con tus vecinos, y es probable que haya algo enterrado ahí, porque la información, desafortunadamente, es muy imprecisa. Entonces requiere de una interpretación y requiere de una decisión metodológica. Y ahí se juega mucha cosa. Entonces la decisión en los primeros años fue distinta. Fue de excavar cosas puntuales y retirarse. Ahora la decisión es excavemos todo. Te voy a preguntar algo que es bastante polémico, ¿no? Y que tiene que ver un poco con el tema de la información. Uno diría, pasó tanto tiempo que si alguien quisiera dar esa información, lo podría hacer llegar de forma anónima, si alguien la tuviera, ¿no? Y me imagino, y esto es lo que te quiero preguntar, que es muy difícil que a partir de las cosas que ustedes encuentran, identificar a la persona que estuvo detrás de ese crimen. Entonces, la que yo te querría preguntar es, si la persona tiene la información y la quiere dar, ¿estás segura de que igual no lo van a identificar como el victimario? ¿O no? O si esa persona hoy diera la información y ustedes encuentran el resto, ¿hay chance de que haya alguna evidencia de quién fue el culpable? No, nosotros a nivel de lo que es las evidencias materiales que recuperamos en los predios, los cuerpos, puede haber balística, puede haber señales de trato inhumano, puede haber otros materiales que acompañan. No tenemos ninguna manera de señalar al perpetrador. Nosotros lo que podemos hacer es dar toda la información relacionada con, por ejemplo, qué cantidad de material se necesitó para hacer la estructura que estaba arriba de este cuerpo, cuántas personas pueden haber teóricamente cavado una fosa o con qué herramientas se pudo. A veces podemos ver que hay picos involucrados. En este último hallazgo sabemos que hay palas poseras porque los vértices de la fosa son redondeados, entonces podemos dar ese tipo de elementos, pero no una identificación del perpetrador. Lo que es cierto es que en el momento que hay una fosa clandestina en un predio militar, hay alguien que estaba a cargo de ese predio militar en ese momento. Eso es una consecuencia, digamos, de encontrar una fosa. Se está señalando un momento y una responsabilidad institucional. Eso es inevitable. A partir de allí es tarea de fiscalía o de si es código viejo, de los jueces a cargo, determinar de esa responsabilidad institucional de la unidad en cuestión, qué personas pueden haber respondido, o sea, qué grado de involucramiento podía haber de otras personas, pero no hay manera de que nosotros señalemos. Entonces, si nos dan una información, es difícil que de nuestro trabajo surja una responsabilidad, más allá obviamente, de la institucional en relación al predio, ¿no? ¿Cómo ves vos que todo esto quedó condicionado por la salida de la dictadura, ¿no? Que acá no nos metemos en el territorio del debate, de lo ético, de lo político, ¿no? Pero vos no tuviste ni por un lado una amnistía real, en la cual toda la gente que cometió estos crímenes pudiera decir, sí, pasó esto, acá tenés toda la información, yo soy inmune
ahora ustedes hagan lo que les parezca con esto. Tampoco tuviste una posibilidad real de perseguir esto en materia penal, de investigación. Entonces tampoco puedes acceder 100% a esta información por la vía de la investigación. Terminamos en un camino intermedio en el cual hubo una ley de caducidad que está un poco perforada, pero no del todo. ¿Cómo condicionó la salida de la dictadura el trabajo de ustedes? ¿Cuál es tu opinión ahí? Yo creo que logró que se demorara muchísimo la posibilidad de investigar, ¿no? A diferencia de lo que estaba pasando en la Argentina, ¿no? Que empezaron los juicios de las juntas, que empieza toda esta movida, incluso el desenterramiento de restos, que bueno, tuvo sus propias problemáticas, ¿no? Y que se genera este equipo, ¿no? 20 años antes que el GIAF, 21 años antes que el GIAF, se forma el equipo argentino de antropología forense. Entonces hay una inmediatez en lo que es la búsqueda o la investigación, que acá demoró muchísimo. Entonces hay actores que fallecen, hay familias que también fallecen en esta búsqueda. Como cualquier desaparición, miremos los programas de televisión de policías, como cualquier investigación, a medida que pasa el tiempo, se va perjudicando y las posibilidades de resolver un crimen van disminuyendo mientras pasa el tiempo. Y eso es lo que también ha jugado en contra de estas investigaciones, el tiempo que transcurrió hasta que un presidente dijera tomemos el artículo 4 de la ley de caducidad y busquemos estos cuerpos como una razón humanitaria y tratemos de devolverles su identidad y restituirlos a las familias. Pero ya en ese momento muchas personas habían fallecido, ni siquiera podían haber dado su muestra de ADN, ¿no? Uno de los reclamos que hay ahora y que hubo con el caso de Amelia Sanjurjo, ¿cómo que no estaba completo el banco genético? Bueno, pero el ADN empezó a utilizarse después del 2000 para identificar. Entonces pasó mucho tiempo, también las fichas antemortem, la información que se recolectaba a las familias, se hicieron intentos muy dignos en su momento a la salida de la dictadura para recopilar esa información. Nosotros cuando vamos a entrevistar a las familias hoy en día que quedan a veces nietos, sobrinos, nos dicen yo no lo conocí o me acuerdo muy poquito, no te puedo dar información. El tiempo erosiona a la investigación. Y todo eso tiene una repercusión en la tarea que uno puede realizar, definitivamente. Ha sido uno de los problemas. Y el tema del ADN tampoco es lo mismo, porque ustedes lo que necesitan es el familiar más directo posible. Claro. Es mejor un hijo o un padre que un nieto. Claro, nos preguntan, ¿el banco genético está completo? ¿Qué es un banco genético completo? Porque yo puedo tener de los 197, en realidad son 161 casos que faltan resolver para lo que son los uruguayos desaparecidos. ¿Tengo 161 donantes? Capaz que sí, pero eso no quiere decir que yo tenga completo el banco, porque si un donante es un nieto, o un sobrino, o un primo, la posibilidad de identificar con un familiar tan alejado en grado de parentesco es ínfima. Entonces, lo que yo necesito es un estudio caso a caso de quién es el desaparecido y cómo está representado al día de hoy por donantes de su familia y si es necesario que eso se complemente con otras donaciones o con exhumaciones en cementerios donde vamos y buscamos a esos donantes que son de primer grado, los padres, por ejemplo, que muchísimos los casos ya han fallecido y que son esenciales a la hora de una identificación porque justamente están en cercanía genética con los desaparecidos. Entonces sí, que el banco esté completo numéricamente no quiere decir que en calidad esté bien la representación. ¿Qué visión tenés de las Fuerzas Armadas? Porque pienso que hoy vos, por tu trabajo, ves los crímenes de la dictadura, ves también las consecuencias que hubo de esa salida, que no terminó de ser una salida que ayudara ni a la justicia, ni a la verdad tampoco, pero también convivís hoy con las Fuerzas Armadas modernas, porque trabajás en batallones que están en plena actividad, ¿no? ¿Cómo ves vos las Fuerzas Armadas? Sí, nosotros tenemos un vínculo con ellos diario en los predios militares, que ha ido cambiando también con el tiempo, porque originalmente ellos estaban en la zona cautelada, no filmaban, había como más control de ellos en relación al trabajo nuestro.
ya como peritos tenemos establecido otro nivel de relacionamiento y ahí hemos también creo que ganado un respeto de parte de ellos. Ahora, como institución, la mayor parte de las personas con las que nos relacionamos son personas que no tuvieron participación porque por sus edades, por sus momentos de graduación o de ingreso a las Fuerzas Armadas, no participaron, no pueden haber participado de los hechos que estamos investigando. Sin embargo, sí como institución podrían aportar información o procurar información que nos ayude. Entendemos que las personas que están hoy por hoy a cargo no participaron, pero sí podrían procurar información para ayudar a solucionar este problema, porque son la institución y de alguna manera pueden tener la posibilidad de procurar esa información. Para entenderlo, ¿qué se podría hacer y qué no se hace? Bueno, uno de los pedidos es archivos, documentos, ¿no? Que lo conversábamos más hace un ratito, la posibilidad de acceder a todos los archivos. Cuando uno quiere hacer investigación en documentos, es como el huevo y la gallina, ¿no? No solamente en este caso, en otras situaciones, ¿no? Te dicen, bueno, sí, pida lo que usted quiera. Bueno, yo no sé qué hay. No puedo pedir si no sé qué hay. Entonces, lo primero sería que es una apertura a la posibilidad de conocer todos los archivos y poder investigarlos, porque a veces puede haber en algún archivo cosas que no van a señalar un enterramiento, pero pueden dar información que se pueda ir como una colcha de retazos, ¿no? Sumando para entender. Pistas, digamos. Pistas, exacto. Entonces, primero una apertura. Segundo, que hay pedidos concretos de acceso a determinados documentos y respuesta a la justicia de que el documento no existe, cuando en una respuesta anterior la información era que no había copia. Entonces, en relación a los archivos, por ejemplo, una apertura. Ustedes piden acceder a determinados archivos que tienen hoy las Fuerzas Armadas y Paraguay las Fuerzas Armadas los tienen y no se los dan. No nosotros necesariamente. Hago referencia a pedidos que ha hecho familiares o un pedido muy mediático que estuvo a cargo también del doctor Cereta, como abogado patrocinante de una documentación que tenía que ver con un tribunal de honor. No necesariamente el equipo de antropólogos. Nosotros en realidad en general no tenemos la capacidad de recursos humanos como para ir a los archivos. Sí hay un equipo de investigadores en la institución y hay mucha gente que hace investigación en la universidad, por ejemplo, que ha pedido, y familiares mismos, acceder a esos archivos y se los han negado. Entonces, sí, el tema de acceso a los archivos sería un punto de partida interesante y después la posibilidad de obtener información de aquellas personas que pudieran haber participado, que no son parte hoy activa de las Fuerzas Armadas, pero que puede haber una llegada institucional para pedirles información, para que acerquen la información. No está bueno partidizar este tema, politizar es otra cosa, porque es un tema político, pero contame cómo ves la búsqueda de restos detenidos desaparecidos en gobierno de Frente Amplio y ahora con la coalición. ¿Vos sentís que hubo una mayor apertura en este gobierno? ¿Fue la misma? ¿No fue menor? Nuestro vínculo ha ido cambiando también en ese sentido, porque antes dependíamos estrechamente del Poder Ejecutivo, que era quien financiaba estas intervenciones, siempre a través o de la universidad o de quien el presidente de turno hubiera designado como institución a cargo de la búsqueda, ¿no? Secretaría de Pasado Reciente, Grupo de Trabajo Verde y Justicia, pero siempre el Poder Ejecutivo. Hay un cambio por el cual la búsqueda pasa a la Institución Nacional de Derechos Humanos y ya no depende ni siquiera en su parte presupuestal del Poder Ejecutivo. Entonces, no sentimos una diferencia al haber habido un cambio de partido en el gobierno. De hecho, en algunas cosas hay todavía un vínculo de colaboración. Por ejemplo, hay una retroexcavadora que es de Presidencia, y hay un comodato y ese comodato está vigente. Nunca ha habido un problema en relación a eso.
creo que ninguno de los partidos que ha estado en el gobierno ha puesto palos en la rueda para investigar. Tampoco muy activamente han proporcionado información o han estado, digamos, dispuestos a que se consiguiera esa información, más allá de, por ejemplo, el informe que pidió Tabaré Vázquez en el año 2005 a las Fuerzas Armadas. Es decir, dejan investigar, pero no hay un rol muy activo en querer colaborar con lo que es medular aquí, que es la información. No es un tema de plata, no es un tema que se solucione con 10 retroexcavadoras más y otros equipos más de antropólogos o tecnología de punta que se pueda incorporar a la búsqueda. Esto es un problema de información. La información es lo que hace falta y es algo que no necesariamente ha venido de mano de ninguno de los gobiernos. Digo, así que puntualmente, sacando el caso del primer gobierno de Tabaré Vázquez, después los que vinieron, ya sean de Frente Amplio o de no han estado muy activos en la búsqueda de información. No lo han estado y eso es algo también que hemos conversado muchas veces con familiares y familiares lo ha dicho muy abiertamente, ¿no? No ha habido... Ese es un tema que está hoy por hoy muy arriba de la mesa y no hay un solo partido que diga que no hay que buscar a los desaparecidos, pero más allá de una declaración de buenas intenciones, una política pública de búsqueda es lo que no se ha generado. Recién ahora con la Institución Nacional de Derechos Humanos hay una garantía de que la búsqueda va a continuar, búsqueda entendida en sentido amplio. Entonces es lo más parecido a un inicio de política pública en la búsqueda de desaparecidos. Antes tampoco había estaba eso establecido, ¿no? Siempre la pregunta era, ¿y hasta cuándo van a buscar? ¿Cuál es la fecha de finalización de esta tarea, ¿no? ¿Cómo se termina? ¿Cuándo se termina? Y pensando en el futuro, ¿cómo sería una política pública que de búsqueda de restos que se pudiera seguir y que fuera mejor que lo que tenemos ahora? Descríbemela, ¿cómo sería ese ideal? Bueno, yo creo que primero que nada habría que generar planes a largo plazo, que no dependieran tanto de cambios. Por ejemplo, las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos cambian cada 5 años y los presupuestos se generan cada 5 años. Sí hay una mejora en ese sentido, pero no hay una garantía de cómo se va a realizar eso, ni un plan muy a largo plazo. Insisto, hemos mejorado muchísimo. Podemos tener hoy por hoy la posibilidad de pedir una cautela de 34 hectáreas como muy ambiciosa, como lo que fue el Batallón 14, que antes no podíamos. Pero, sin embargo, no se está generando una continuidad más allá de esos periodos y con esos cambios de dirección que pueden ser muy brutales, si se quiere, ¿no? Porque pueden asumir nuevas autoridades que hagan un cambio de 180 grados. No hay no hay un grupo que se le diga que va a estar dedicado a la búsqueda por mucho tiempo. Nosotros tenemos contratos que generalmente son de 1 año. Quizás dentro de un par de años ya no hay un equipo de antropólogos en la búsqueda y se dedica a hacer búsqueda de archivos. Entonces, me parece que tendría que generarse dentro de esa institucionalidad que ya tenemos algo más a largo plazo y algo que no tenga una fecha de caducidad puesta de antemano. O sea, tenemos que establecer cuál va a ser el momento en el que, digamos, ya se va a detener la búsqueda. Ese momento va a ser cuando aparezcan todos. Ese momento, ¿cuál va a ser ese momento? No, es algo de lo que no se habla. Es una decisión muy antipática políticamente de decir cuándo se termina esto. Creo que nadie quiere ponerle la fecha, ¿no? Nadie quiere poner esa fecha, pero hay que hablarlo, hay que involucrar mucho más a la sociedad civil, tiene que estar familiares teniendo un rol esencial. Me parece que hay que desarrollar todo ese plan y hacer mucho más en relación a que haya una continuidad de toda esta tarea, incluso de ver qué posibilidad hay de responder también a otras temáticas que están afectando al país en términos de desapariciones, ¿no? Porque las desapariciones actuales son un problema muy grande también, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto podría también colaborar en eso? Me quedé pensando en eso que dijiste,
más allá de ese caso puntual al principio del primer gobierno de Tabaré Vázquez, no hubo tanta colaboración activa del gobierno de salir a buscar información. Viste que de distintos presidentes has tenido distintas declaraciones incómodas en distintos momentos. Por ejemplo, Lacalle Pou, como candidato, en 2014, creo que fue una cosa así, había hecho aquella famosa declaración de bueno que él dejaría las búsquedas y que habría que pasar la página. Después pidió disculpas, hizo todo un cambio de perspectiva, pero mucha gente se lo cobra al día de hoy. En el caso de Mujica, qué sé yo, es una persona que si bien es de izquierda y la izquierda viste que está muy asociada a este tema, en realidad es una persona que dijo, bueno, esto se termina cuando se mueran todos. Tuvo como ministro de Defensa a Fernández Huidobro, que era una figura que es bastante polémica. Si te pones a hablar con familiares, probablemente tengan muchas críticas para hacerte de cómo manejó él el relacionamiento con las Fuerzas Armadas, la búsqueda de información. Si había o no esa lógica de excombatientes de, bueno, dejemos todo lo que pasó, cada uno se va para la casa y ya está. Cuando vos ves ese tipo de declaraciones, ¿cómo te caen? ¿Qué te provocan? Bueno, ha sido como que la tónica en todos estos años, ¿no? Incluso después de los hallazgos, yo no estaba en el equipo, pero como parte del pueblo uruguayo lo vi, ¿no? Después de los hallazgos de Uva Gesner, Chávez Sosa y Miranda, el expresidente Tabaré Vázquez en su momento dijo que se había acabado la búsqueda. Y bueno, fue ahí que el equipo de antropólogos salió a decir que había más información y bueno, ahí sí el presidente dijo, bueno, si hay más información que se continúe, solo que va a ser de manera administrativa, ¿no? A través ya de la justicia, no administrativa, sino, perdón, judicializada a través de la justicia. Entonces, creo que ha sido la tónica general. No sé qué tanto también haya abonado toda esta cuestión que hablábamos hoy de la Operación Zanahoria y el desestimular la búsqueda, que tanto también abonó a que en general hayan habido estas posturas desde la parte política, ¿no? De no alentar tanto en relación a la búsqueda. Para nosotros ha sido el condimento siempre el ambiente en el que nos hemos movido y sabemos que lo tenemos que pelear desde la evidencia, que es nuestra tarea, ¿no? Mostrar evidencia de que todavía hay trabajo para hacer, que vale la pena, y que hay falsedades que todavía, o páginas de la historia que faltan por escribirse, ¿no? Y que bueno, ojalá podamos colaborar en eso y que se pueda mantener esta tarea, independientemente de lo que opinen en las campañas políticas o de las idas y vueltas en sus declaraciones. Este es un tema que tiene que trascender al momento político. Es un tema humanitario, es un tema que no tiene una caducidad, que no la desaparición continúa al día de hoy. Desaparecieron y siguen desaparecidos. Para cerrar, este es un trabajo que es un trabajo muy difícil, tiene costos de vida, humano, empatía, todo lo que hemos hablado. Es desgastante. ¿Te ves siguiendo por mucho tiempo en esto? ¿En tu trayectoria profesional le ves un cierre a tu gestión en este lugar y pasar a otro rol? Contame un poco de ese lado tuyo personal. Bueno, yo trabajo acá en el equipo de antropólogos, pero también tengo un cargo en la facultad y me gusta mucho la docencia y también trabajo para el equipo argentino en su oficina en México en casos de desapariciones de migrantes, sobre todo, bueno, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, casos de Centroamérica o de México. Y eso me mantiene muy ocupada y con la posibilidad de hacer muchas cosas que me apasionan y que me dan mucha satisfacción. Sí me gustaría, antes de un momento de retirarme, digamos, haber dejado un camino abierto para las futuras generaciones de antropólogos que están hoy, como estuve yo hace muchos años, queriendo hacer una tarea, queriendo devolverle algo a la sociedad, y que tuviera un impacto en la investigación de feminicidios, que tuviera un impacto en los casos actuales, que pudieran haber antropólogos forenses trabajando a nivel del Servicio de Medicina Legal, del Instituto Técnico Forense. Hay un solo antropólogo para todo el país y me parece que el valor que tiene la disciplina podría ser mucho más útil si se conociera y si se aplicara. Entonces me gustaría poder
colaborar en generar esos nuevos espacios en estos años todavía que puedo seguir trabajando. Me encantaría y me gusta mucho mi trabajo y sé que siempre van a haber cosas nuevas que surjan, porque así ha sido mi vida desde que era fotógrafa y fueron cambiando las cosas. No sé dónde voy a estar en unos años, pero ojalá que pueda estar colaborando en todo esto. Esperemos que sí. Muchas gracias, Alicia. Que pases bien. A ustedes, gracias. Bueno, si llegaste al final de este video es porque sos un convencido, sos una convencida de Al Hueso. Así que ayudanos, suscríbete al canal, anda al Instagram, anda a TikTok, vamos al hueso, @vamos al hueso. Pero sobre todo tenés que suscribirte al canal de Agüeno, tocar la campanita para las notificaciones y todo lo que ya sabés que tenés que hacer.